10 de la mañana, hora exacta. Muy bien. Vamos a saludar, hacer la introducción correspondiente. Muy buenos días a todos los presentes. Estamos aquí con el psicólogo Iamper. Vamos a hacerle una entrevista, vamos a conversar acerca de la intervención en el autismo. Obviamente, hay temas anteriores, ¿no? que debemos apuntar, ¿sí? Pero el tema de fondo, el tema grueso, ¿no? que vamos a hablar hoy es la intervención en el trastorno del espectro autista. Lo presento primero, él es Jean-Pierre Gustavo Vila Ventosilla, psicólogo egresado de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente se encuentra maestrando en neurociencias en la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito académico, él se ha desempeñado como ayudante y jefe de práctica de la misma universidad, la Universidad de San Marcos, en los cursos de evaluación de la personalidad y teorías de la inteligencia. Es docente en Blumenfeld, ¿sí? que está presente ahora su jefe, donde desarrolla temas relacionados con los trastornos del neurodesarrollo y las pruebas psicológicas. Profesionalmente ejerce, ¿no? como psicólogo educativo. Sus principales áreas de interés incluyen los trastornos del neurodesarrollo, especialmente el trastorno del espectro autista, de déficit de atención e hiperactividad y la discapacidad intelectual. Además de la investigación en neurociencias, con especial atención a técnicas de neuroimagen como el EEG, la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía. Y unas palabras bien gruesas, pesadas. Complicada. También mantiene, sí, de decirlas, imagínate, complicadas de decirlas. También mantiene un interés particular por la evaluación psicológica y las pruebas de inteligencia. Fuera del ámbito profesional, él disfruta de las danzas típicas, es peruano, ¿no? como nosotros, la lectura de los clásicos de la literatura y las caminatas en contacto con la naturaleza, ya al otro lado del charco, ¿no? en España. Literal. Bueno, Yaper, un gusto tenerte aquí. Ahora, ¿qué nos puedes decir tú, ¿no? de esta presentación? No, de Merecidamente verdad, extensa. de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir información acerca de lo que es el trastorno del espectro autista. Sí me encuentro muy, muy lejos de casa, ¿no? En este caso, estoy en España. Hace un calor terrible, pero lo más importante siempre está en el hecho de poder compartir esta información, ¿no? Poder siempre actualizarnos. Hay muchas cosas que probablemente ya sabemos de base, algunas que vamos a poder reforzar y otras que probablemente podamos conocer, ¿no? En este momento. Así que encantado de poder estar aquí. Sí ha sido un poco extensa la presentación, pero es parte de la dinámica que siempre he tratado de tener, ¿no? A lo largo de mi vida profesional como también de estudiante, siempre tratar de estar de alguna manera detrás, ¿no? De ciertas cosas, de aprender todo lo que se pueda y bueno, tengo como que cierto nicho ahora con el tema de pruebas psicológicas y lo que es también la evaluación, ¿no? En sí. Muy bien, muy bien. Sí, agradecemos tu presencia otra vez desde el equipo de Educatepes aquí para poder compartir acerca de este tema y te felicitamos y te mandamos un abrazo hasta allá, hasta España. Bueno, Gracias. comenzamos. Autismo. Autismo o trastorno del espectro autista. Ujú. ¿Qué es? ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿No? Y según quién o según qué teorías o qué enfoque o qué manual, ¿no? Deberíamos llamar de una u otra manera. ¿Son términos equivalentes o no? Explícanos. Perfecto. Bueno, en general nos estaríamos basando, o usualmente uno de los recursos o manuales diagnósticos que más empleo es el DSM-5 revisado, ¿no? Esta última versión que salió para poder denominar, en este caso, al TEA como trastorno del espectro autista, ¿no? En este caso, el trastorno del espectro autista tiene diferentes características, pero podríamos decir que se vuelven en dos prioritariamente, ¿no? Tanto es en la parte de comunicación e interacción social, y por otro lado tenemos también el tema de las conductas repetitivas y estereotipadas. Cabe resaltar, y hago bastante mención en ello, que es un signo de alarma inclusive el tema del autismo últimamente. Y uno podría preguntarse por qué Jean-Pierre sería un signo de alarma.
porque el tema de la prevalencia ha ido aumentando con el paso del tiempo y es algo que probablemente ha sido mención de muchos perdón, ha sido mención de muchos en los últimos años. No sé si habrás visto las noticias, incluso han comentado ciertas, ¿cómo podría decirlo? Barbaridades o atrocidades con respecto a lo que es, uy, no sé por qué se para cayendo, este diagnóstico en sí. Recuerdo que uno de los candidatos, nunca lo voy a olvidar, mencionó que por el tema del confinamiento de la pandemia, no voy a decir el nombre obviamente, el tema del confinamiento de la pandemia, se había producido una mayor cantidad de niños autistas, entre comillas, ¿no? Por eso aumentó el diagnóstico. Lo cual, para mi punto de vista, es algo completamente falso. La pandemia no ha tenido que influir en nada con el tema de la prevalencia con respecto al trastorno del espectro autista, pero lo que sí haya podido influir probablemente es en una mayor precisión con respecto a instrumentos psicológicos, también a un equipo multidisciplinario que probablemente lo vamos a hablar mucho después, y ciertos avances, ¿no?, que ha habido también en el aspecto de tecnologías como también en el diagnóstico. Sí, hicimos una publicación al respecto de ese político que mencionas. Sí. Terrible, terrible, terrible declaraciones, pero creo que reflejan bastante el poco interés, ¿no?, que se tiene, no por el tema, porque el autismo creo que es una palabra que conocemos casi todos, sino por profundizar y de verdad poner información real, evidencia real, ¿no?, sobre la mesa y conversar al respecto de esto. Bueno, entonces ya tenemos un punto de partida, ¿no? Estas dos vertientes que tú mencionas, los intereses y la comunicación social. Eh, Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que una persona tiene la condición de trastorno de espectro autista? Corrígeme si está mal la nomenclatura, ¿no? En algún momento yo sé que tú trabajas más con este tema. Eh, ¿Cómo sabemos? Mediante la evaluación. Y en la evaluación, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que observar, se tiene que entrevistar, a quiénes se tiene que entrevistar, qué tecnologías, qué instrumentos utilizamos, qué aspectos, ¿no?, como nosotros como psicólogos tomamos en cuenta para poder llegar a un diagnóstico. Allá en España se hace diagnóstico, los psicólogos hacen diagnóstico, sí, no, quiénes lo hacen, ¿no? ¿Cómo es la evaluación en este trastorno del neurodesarrollo? Perfecto. Es una excelente pregunta, bastante amplia en sí, pero vamos a ir dividiéndola poco a poco, ¿no? En realidad, con lo que me has ido diciendo. Para comenzar, y algo que probablemente por ahí lo dejé pasar, es que actualmente sabemos que el diagnóstico como tal es trastorno del espectro autista, ¿no? Y sabemos que esta se estratifica de alguna manera en una serie de niveles, ¿no? En nivel 1, nivel 2, como también nivel 3. Estos niveles nos ayudan a tener en consideración los niveles de apoyo o la cantidad de apoyo que el niño, niña, etcétera, va a requerir para poder desenvolverse en su ambiente cotidiano, ya sea en cualquiera de las dos vertientes que hemos mencionado previamente, en la comunicación e interacción social y por otro lado en conductas repetitivas y estereotipadas. ¿Y por qué menciono un poco el tema de la estratificación en sí? Porque de todas maneras, en algunas ocasiones se sigue empleando el tema de términos antiguos, ¿no? Como por ejemplo el Asperger. Yo entiendo y comprendo que en su momento estamos hablando en el manual diagnóstico del DSM-4, era un término muy empleado y utilizado por una serie de patrones muy característicos, ¿no? En este caso de estos niños, que eran sumamente habilidosos, sumamente inteligentes, pero a nivel de interacción social, pues podríamos decir que fracasaban, ¿no? Entonces, ya en el traspase al DSM-5, o sea, ni siquiera estoy hablando del DSM-5 revisado, sino del DSM-5 como tal, ya sabemos de que estrictamente se conoce como trastorno del espectro autista, ¿no? Porque es un espectro en general. Y dentro de ello, si consideramos el nivel 1, estaría ahí incluido el Asperger. Inclusive en las notas te lo menciona, ¿no? El momento de poder realizar el diagnóstico. Ahora, para poder hacer un diagnóstico como tal del trastorno del espectro autista, yo diría que no solamente basta con una aplicación de instrumentos.
¿no? Porque es sumamente fácil, es sumamente sencillo, pues agarrar cualquier prueba, la empiezo a evaluar y en base a los puntajes, yo decido, ok, si supera cierta valla, si supera cierto límite, yo sé que probablemente tenga el diagnóstico presuntivo o diagnóstico definitivo de trastorno del espectro autista. Pero no necesariamente es así. Y eso lo puedo de alguna manera mencionar o indicar bajo cierto conocimiento al momento de realizar entrevistas a los padres de familia. Y ahí iría contestando una de las siguientes preguntas que también me hiciste, ¿no? ¿A quiénes se tendría que entrevistar para poder obtener información, ¿no? Con respecto al niño o niña. Bueno, entre comillas, sería al padre de familia, ¿no? Al papá, a la mamá, porque entre comillas, nuevamente, son los que más cercanos y mayor interacción tienen con los niños en esta situación. Pero esto puede diferir, ya que en algunos momentos puede ser la tía quien pase el mayor tiempo con el niño durante diferentes actividades, puede ser el abuelo, puede ser la abuela, puede ser algún primo, puede ser el hermano mayor, etcétera. Entonces, lo importante siempre es el hecho de identificar al responsable que mayor tiempo pueda pasar con el niño o con la niña, ¿no? En este caso, incluso adolescente. Porque van a poder conocer mejor su dinámica, van a poder brindar una mayor descripción y también dar detalle con respecto a lo que el niño o niña realiza en su día cotidiano. ¿Bien? Entonces eso es muy importante, porque si no, vamos a tener información que no sea tan factible, que no sea tan viable, que puede hacer que estemos en dudas, y eso es lo que menos queremos porque de alguna u otra forma nos puede hacer dudar al momento de poder realizar el diagnóstico, ¿no? En este caso. Ahora, aparte de eso, ¿no? De ya, tengo al padre de familia, me brindó toda la información que yo necesito saber con cierta precisión, es momento de la evaluación, ¿no? Aquí siempre es bueno incorporar dos elementos muy importantes. Ok, yo conozco los aspectos teóricos de lo que es el trastorno del espectro autista y los voy a tratar de visualizar al momento de aplicar diferentes instrumentos, al momento de relacionarme con él, al momento de que, por ejemplo, desde cuando llega a consulta, al momento de ingresar, al momento de despedirse, cuando está desarrollando una actividad, al momento de prestar atención, de distraerse, de aburrirse, de mostrar, por ejemplo, cierta aversión a determinadas tareas, cómo es que interactúa con la madre también al momento de entrar o de salir, etcétera. Siempre vamos a estar en evaluación constante y prestando atención a cada uno de estos detalles, porque no solamente podemos quedarnos con lo que la prueba nos dice, sino también con todo lo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Al momento de que se encuentra jugando con un determinado elemento, si es que está formando filas, o tiene un juego de alguna manera funcional, o es simbólico. Agarra un carrito, solamente se está fijando en un solo elemento de dicho elemento, ¿no? Por ejemplo, en vez de usar el carro de forma general, como por ejemplo, ¿no? Yo agarro, digamos que esto es un carro, y lo normal o lo cotidiano, entre comillas, sería rum, rum, ¿no? Sobre el piso, en este caso. Pero él agarra el carro, no emite algún tipo de sonido, lo está paseando por el aire, o simplemente se concentra en una parte de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, la llanta, o algún retrovisor, o algún pequeño detalle que él observe en ese momento, ¿no? En este caso, del juguete. Entonces, es importante siempre visualizar cada uno de esos detalles y a la misma vez tener cuidado con la información que a veces nos brindan los padres de familia. ¿Por qué? En algunas ocasiones, para poder ampliar un poco más este aspecto, también en fases tempranas podemos aplicar ciertos cuestionarios de cribado, o simplemente empezar a hacer preguntas a los padres de familia para poder obtener información. Y es importante, por ejemplo, el hacer repreguntas para obtener un mayor detalle de ello. Una situación particular que me sucedió, ¿no? Hace mucho tiempo, hace algunos años, realizando una entrevista a unos padres de familia, ellos me comentaban de que, por ejemplo, al niño le gustaba jugar con los cubos. Y decía, muy bien, le gusta jugar con los cubos, pero ¿qué es lo que hace con los cubos, no? Porque a mi mente, cuando me dicen eso, es dos opciones.
Si a mí me gusta jugar con los cubos, yo puedo de alguna manera construir un castillo. De ahí yo le estoy dando un aspecto simbólico al juego, ¿no? Estoy construyendo un castillo, puedo construir una fortaleza, ¿no? Le doy una funcionalidad. O por el otro lado puede ser, ok, si está jugando con cubos, también puede darse la situación que sería, por ejemplo, una de las características del trastorno espectro autista, solamente los está apilando de forma vertical, de forma horizontal, puede ser que los esté apilando o ordenando por color, puede ser que los esté ordenando por tamaño, etcétera. Entonces, el padre me especificó, no, en general, cuando él juega con cubos, él empieza a realizar, por ejemplo, ciertos castillos, ¿no? O trata de construir casitas con ellos. Pero en alguna otra oportunidad no los ha tratado de alinear, no solamente cubos, sino también otros elementos, y en ese momento él me indicaba que no necesariamente. Ok. Entonces es importante siempre el poder de alguna u otra forma especificar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, y muy aparte de ello, o sea, yo ya tengo el representante, o sea, el familiar, ya tengo la información, ya sé que debo que preguntar y repreguntar también sobre ciertas situaciones, ya sé que debo estar muy atento a las características que pueda tener el niño durante la evaluación. También está el hecho de poder elegir instrumentos psicológicos lo más adecuados posibles, ¿no? Para la población, porque no significa que a todos en general yo puedo agarrar cualquier tipo de instrumento psicológico y simplemente el niño o la niña me lo va a resolver, porque puede haber ciertas características, ciertos elementos que el niño de alguna u otra manera no quiera manipular, no pueda resolver, no pueda brindar una respuesta, y hay que tratar siempre de sortear lo máximo posible este tipo de situaciones. Recordemos que dentro del trastorno del espectro autista pueden haber niños verbales, como también niños no verbales, pero que te siguen muy bien las indicaciones, las instrucciones y la ejecutan de una manera estupenda. Pero ¿qué pasa si a un niño no verbal yo le digo, ok, quiero evaluar el aspecto de inteligencia y vengo con una escala Wechsler y lo pongo sobre la mesa? ¿Qué pasa con las tareas, por ejemplo, de semejanzas, con vocabulario, con información, exactamente, con todo el acápite verbal? Es muy probable que no me la conteste. ¿Qué hago en ese momento? Tengo otras opciones, que aplicar la escala secundaria no verbal de la Wechsler. Ya, esa es una. Dos, bueno, si tuvieran la Wechsler no verbal, no la WNV, también sería una opción, genial, pero a veces es muy difícil. O tener un Tony 4. Entonces, siempre es importante saber las características que tenga el niño para yo también poder elegir los instrumentos lo más adecuados posibles a sus características. Porque si no, también voy a otorgar sesgo a la prueba. Y no necesariamente ese sesgo se deba a que el niño no tenga la habilidad, sino de que él, por una dificultad que tiene presente en ese momento, no vamos a poder llegar a evaluar completamente ese dominio, ¿no?, que queremos al inicio. Entonces es muy importante. Son muchas cosas probablemente, como lo estoy diciendo ahora, pero eso ya con parte de la práctica, con parte de la cotidianidad, pues uno lo tiene en consideración siempre, ¿no? Ya con la constante evaluación, perspicacia, observación, etcétera, ¿no? Claro, y de ahí viene la importancia de derivar, ¿no? O que se hagan responsables profesionales especializados en estos temas. No porque yo soy egresado y ya apliqué, no sé, pues 5 o 6 veces el Wechsler, ya sé evaluar inteligencia, entonces TEA, ya, vamos a evaluar la inteligencia y le aplico esta batería y ya está. No, pues tiene que ser un especialista, tiene que ser alguien formado, alguien que, además de haber tenido mucho contacto con este tipo de población, también haya leído, ¿no?, lo más actual, algo que siempre los colegas nos recalcan, ¿no?, que siempre hay que ir actualizado. Esto que mencionaste del Asperger, sí habíamos hecho también una publicación al respecto de una terminología que ya no se utiliza, porque era una terminología diagnóstica, y ahora los manuales diagnósticos ya no manejan ese nombre, ¿no? Sin embargo, ¿no?, también había leído por ahí que es más una cuestión identitaria,
¿no? De los propios familiares o los propios diagnosticados que ya llevaban varios años con esta nomenclatura, tratándose así, refiriéndose a ellos, la misma población, como Asperger, y bueno, el manual lo cambió de nombre, y automáticamente ellos también tenían que cambiarse, ¿no? de nombre. Y con todo lo que esto conlleva, ¿no? De que a veces puede haber algún prejuicio mayor, podría decirse, ¿no? Mi hijo no es autista, es Asperger, ¿no? O sea, como dándole una connotación más negativa, por así decirlo, al autismo. Entonces, todo esto, este tipo de cosas deberían discutirse, ¿no? Deberían ponerse como tema de conversación. Muy interesante lo que has mencionado, de que, a ver, ponerle este nombre al entrevistado principal como la persona que pasa más tiempo, no necesariamente el padre o la madre. A veces uno directamente va con ellos, sino identificar quién es la persona con la que para más tiempo. Si no, a las otras personas que entrevistas te pueden decir generalidades o te pueden decir las cosas con sesgo, ¿no? Como mencionabas, lo de los juegos, quizá sesgan su percepción, ¿no? Por algunas cosas que han escuchado, algunas cosas que les han contado, ¿no? Etcétera. Entonces, muy interesante lo que nos mencionas con respecto a la evaluación. Ahora ya tenemos nuestro diagnóstico de trastorno del espectro autista. Yo entiendo, yo sé, obviamente, no vamos a hacer ahora un ejercicio de estudio de caso, ¿no? Vamos a hablar en general, por eso aclararlo, ¿no? Con el público, porque ya tenemos el diagnóstico, pero el diagnóstico no es solo uno. Tú mencionaste grados, mencionas si es Niveles. no verbal. Ah, perdón, niveles. Ya, mencionaba si era no verbal, cada uno tiene sus características principales, ¿no? Etcétera. Pero, ¿no? Existen modelos teóricos, ¿no? Desde donde se puede realizar una intervención, ¿no? Existen tecnologías que nos ayudan a tratar, ¿no? A hacer la intervención, no sé si se le puede llamar tratamiento, ¿no? Yo sé que no es una enfermedad, es una condición. Hacer entrenamiento, ¿no? En algunas habilidades, pero todas estas técnicas, todas estas habilidades están en su conjunto con nombre, así como los test estandarizados, también existen intervenciones estandarizadas. ¿Cuáles tú recomiendas? ¿Cuáles tú has utilizado? ¿Cuáles son las más actuales? ¿Y en qué consisten? Perfecto. A ver, vamos paso a paso, ¿no? Como que estuviéramos construyendo una historia, ¿no? Realizando un diagnóstico en sí. Y justo por aquí, de reojo, vi una pregunta, ¿no? Que decía lo siguiente: ¿a qué edad se recomienda hacer la evaluación de autismo, ¿no? Usualmente pensábamos de que se puede aplicar, por ejemplo, un diagnóstico a los 5 años, ¿no? Pero si nosotros empezamos a notar ciertas características que de alguna manera salen, entre comillas, del patrón regular, hacer una intervención temprana, ya sea evaluación como también intervención, que lo vamos a ir mencionando, sería bastante oportuno para poder brindarle una mayor cantidad de estrategias al niño y que éste también pueda ir resolviéndolas en su interacción cotidiana. Ahora, una edad que se ha ido mencionando bastante puede ser, por ejemplo, desde los 2 años y medio. Claro está que vuelvo quizás a indicar algo que mencioné hace poco. Siempre la evaluación va a estar dirigida a las características que tenga el niño. Si yo sé que tiene 2 años y medio, es probable de que una batería de inteligencia no la vayamos a aplicar, porque como mínimo te piden 3 años. Estoy hablando, por ejemplo, de las escalas Reynolds, ¿no? Entre comillas. O debe que cumplir con ciertas características para aplicar otras. ¿Qué tipo de escalas nos podría ayudar, por ejemplo, en ese tipo de situaciones del desarrollo? Poder hacer preguntas también a los padres de familia, al momento de manifestar sonrisa social, al momento de dirigir la mirada, al momento de responder a su nombre, al momento de jugar, ¿no? De compartir el elemento, de poder asociar la situación de observo al padre de familia o a la persona que tengo cerca al elemento para hacer una atención conjunta también de dicha manera, de poder de alguna forma señalar o solicitar, ¿no? Ciertos determinados elementos, etcétera.
Si estamos observando de que existen una serie de características que sabemos que deberían estar presentes, pero no lo están, son señales de alarma. Y una evaluación en edades tempranas ayuda muchísimo. Ahora, muy bien. Bien, Jean-Pierre. Ya sé de que hay que evaluar de manera temprana si es que encuentro señales de alarma. Yo ya sé de que como profesional, como tú también lo mencionaste, y es un punto muy importante, no por haber aplicado 5 Wechsler, yo ya sé todo de la Wechsler y lo puedo hacer a cualquier población. Hay que saber sortear ese tipo de situaciones. Puedes aplicar Wechsler, puedes aplicar Reynolds, puedes aplicar Tony 4. Si no tienes ningún instrumento de inteligencia porque las características del niño no te lo permite, puedo sortearlo y obtener una variable de cognición probablemente con escalas de desarrollo. Pero todo ese tipo de situaciones ya se da con la experiencia, ¿no? Y muy bien, también voy a poder delimitar si hay ciertos déficits en el lenguaje, como no, hay algún tipo de deterioro cognitivo, como no, porque el mismo DSM-5 revisado te indica, ¿no? Ok, muy aparte de haber establecido, perfecto, tiene trastorno del espectro autista en nivel 1 en comunicación, interacción social, o nivel 2 en conductas repetitivas y estereotipadas, es bueno especificar también el nivel de lenguaje. Tiene dificultades en alguno de los dominios, como no, así como también en el aspecto cognitivo. En base a ello, es que se va a, de alguna manera, impulsarles bien el tema de intervención. Y como tú también indicaste, no solamente yo como psicólogo voy a poder intervenir, sino también voy a requerir el apoyo de otros especialistas. Y un dato muy interesante que podría mencionar, que al menos veo yo aquí en la parte adulta, bien, quizás voy a hacer como un paralelismo para ver si se entiende la idea, es que, por ejemplo, si yo quiero hacer un diagnóstico aquí, no en España, por ejemplo, de lo que es Alzheimer, de lo que es Parkinson, no simplemente basta con la entrevista, como también con la evaluación de pruebas neuropsicológicas, ¿no? Puedo estar hablando de pruebas como Trey-Melkin Test, puedo estar hablando pruebas como algún Banfe-3, puedo estar hablando pruebas, por ejemplo, de Stroop, ¿no? Porque vamos a adentrarnos en el mundo de las funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? Sino de que esa labor del neuropsicólogo tiene que solicitar una derivación. ¿Una derivación a dónde? Por ejemplo, para poder hacer resonancias magnéticas. Ver el nivel de deterioro o algún tipo de accidente a nivel del cerebro que también puede estar explicando muchas de estas características que está presentando el adulto en ese momento. Porque no necesariamente en sí es un, digamos así, Alzheimer puro o es una demencia pura, sino de que es demencia por causa de otra variable que probablemente el neuropsicólogo en ese momento que está al frente del paciente no lo está observando, no lo está viendo, ¿no? En este caso. Entonces, ahí sí es un equipo multidisciplinario, inclusive también con análisis de sangre, ¿no? Muy aparte de análisis de por tomografías, por resonancias, etcétera. Y una vez obtenido todas esas variables, recién se establece un diagnóstico al final. Ahora, aquí hay una diferencia, porque a nivel de niños, nosotros no tenemos por el momento las mismas precisiones como con respecto a otros tipos de diagnósticos que sabemos. Ok, si tiene lesionada tal área del cerebro, significa que tiene autismo. Si tiene cierto déficit en tales genes, ¿no? También esto desencadena el autismo. Si tiene tal desorden metabólico, tiene autismo. Eso por el momento estamos buscando conseguir, sí, se están lanzando hipótesis, sí, es parte de lo que va a venir después, probablemente en el DSM-6, es verdad, ¿no? Porque ya se está mencionando mucho, hay bastante cuchicheo con respecto a este cambio casi de 360 grados que va a tener el nuevo manual diagnóstico que va a salir, pero no hay mayor precisión por el momento. Entonces, ¿qué nos queda? Ser buenos en observación, ser buenos en entrevistas, ser buenos en los instrumentos que vamos a poder aplicar en el momento, hasta que algún día, ya por un análisis genético, ya por un análisis de sangre, ya por una resonancia magnética, por un electroencefalograma, por un magnetoencefalograma, digamos, ya, tiene deteriorada, no sé, el núcleo caudado, tiene déficit a nivel de
del lóbulo prefrontal, no dorsolateral, ponte. Ah, perfecto. Son estas zonas que explican el por qué el niño tiene autismo. Cuando llegue eso, genial, pero hasta entonces tenemos que seguir perfeccionándonos. Bueno, haciendo este pequeño paréntesis, de todas maneras, porque considero que es importante, porque involucra mucho del diagnóstico actual que se está buscando con respecto a no solamente el autismo, sino también con los demás trastornos del neurodesarrollo, es que viene la intervención. Y hay un modelo que probablemente nosotros hemos escuchado a lo largo de los años, tiene una trascendencia histórica muy amplia, ¿no? En este caso, que por ejemplo es el modelo ABA. En el modelo ABA, en este caso, donde es la interacción uno a uno con el niño, bajo ciertas situaciones de control, bien, manejando los elementos, manejando reforzadores, manejando una cantidad de ensayos, y donde soy yo el que de alguna u otra forma tiene el control de la sesión, ¿no? Entonces, esto, claro está, tiene su efectividad. ¿Por qué? Porque vamos viendo que en base a esos déficits que he podido encontrar yo al momento de realizar la evaluación, es que los voy a poner en juego al momento de realizar la intervención. Tiempos de espera, ¿no? Tolerancia a la frustración, por ejemplo. También el desarrollo de ciertas habilidades básicas, aspectos de imitación. Tiene ciertas dificultades también el lenguaje, que puede denominar, por ejemplo, alguna serie de categorías, etcétera. O sea, para hablarte de todo lo que se puede realizar en el momento del ABA es bastante extenso, pero hay que tener en cuenta esas características principales que tiene, lo cual es bastante favorable. Sin embargo, y esto es algo que se persigue mucho en los últimos años, no solamente en la parte de niños, hablando de trastorno del espectro autista, sino también como que una evaluación global, como más de intervención, diría yo también. El aspecto ecológico. Algo que, por ejemplo, el ABA falla mucho a veces en esas situaciones. ¿Por qué? Porque es demasiado estructurado. Y ojo, para ciertas características de niños con trastorno de espectro autistas, ayuda muchísimo que las sesiones, como las intervenciones, sean de esa manera, cuadriculadas, estandarizadas. Pero en otras puede llegar a aburrir, puede llegar a, de alguna manera, sofocar al niño en esa dinámica y más bien busquen distraerse, no quieran de alguna manera formar parte, ¿no?, de la actividad que se está realizando. Y hay otras vertientes y otras terapias, en este caso, que se pueden tomar en consideración. Probablemente hemos escuchado del modelo Denver, que también está dirigido en este caso a la parte de, claro, un poco más infantiles, o la intervención es mucho más temprana, estamos hablando más o menos de los 18 meses, si no me equivoco, en adelante, hasta los 5 años aproximadamente, pero donde una de las vitales o principales características que tiene es la dinámica de juego que tiene con el niño y un espacio mucho más libre. Puedo dejar los diferentes elementos que sé que le pueden llamar la atención porque conozco al niño en el ambiente, pero que obviamente tienen una función que yo quiero seguir, que puede imitarme ciertos sonidos si es que está con unos animales en una de las esquinas, ¿no? Por ejemplo, si está formando cubos, que él pueda de alguna manera introducirme a mí en su juego, que me preste o que me comparta lo que está realizando, que pueda imitar ciertas características que yo vaya realizando en ese momento. Es una manera mucho más natural que solamente decir, ok, te dejo al reforzador, lo retiro, te vuelvo a poner la actividad. Lo hiciste muy bien, toma reforzador, lo retiro, vuelve la actividad. No, es una situación muy dinámica. El niño se aburre, deja este juego, va a otro ambiente donde está otro elemento que lo he colocado de manera intencional, claro está, pero que me permite a mí seguir trabajando esa actividad, ¿no? En este caso. Y un modelo también similar que va en esa línea es uno que me comentó una colega, la verdad bastante interesante, que también es el modelo Jasper, que es como enseñarte también a jugar y comparte la misma mecánica en este caso que el modelo Denver. Pero cada una de ellas va reforzando en este caso lo que son habilidades básicas, estamos hablando de atención, estamos hablando de imitación, estamos hablando de seguimiento de instrucciones. Cuando son más grandes y también obviamente pertenecen a otro tipo de entornos, es importante también fomentar, en este caso, involucramiento con los otros niños. No podemos dejar de lado las habilidades sociales sabiendo que es uno de los déficits que muy probablemente aquellos niños van a presentar, ¿no? En este caso, que en algunas situaciones se puede trabajar también por medio de teoría de la mente, ¿no? Este tipo de intervenciones.
Así que hay muchísimas que tienen evidencia. Como te he dicho, el ABA tiene una trayectoria inmensa. En Denver también últimamente, el Jasper de igual forma, ¿ok? El aspecto de teoría de la mente de igual manera. Y ojo, y algo muy importante que también no sé si lo hemos mencionado o no mucho en este momento, pero es el rol que tienen los padres de familia al momento de hacer este tipo de intervención. Hay que entender de base que en algunas situaciones saber que tu hijo tiene una condición es difícil y es a veces no querer reconocer dicha situación. Lo he podido experimentar, lo he podido ver, es todo un proceso en realidad con el paso de los años. Un duelo. Es todo un duelo en realidad, sí, Ujú. porque a veces no te lo esperas, en algunas situaciones es un poco más llevadero, otras es mucho más complicado y requerimos también hacer este acompañamiento, porque por ejemplo hay otros modelos como el Impact que se centra mucho en la intervención, pero por medio del padre de familia. Y es el padre donde toma un rol completamente protagónico y que incluso te diría que fue uno de los principales intervenciones o momentos que utilizamos en el momento de la pandemia. Creo que en alguna oportunidad te comenté de que yo hice mi internado en pandemia con niños que tenían trastorno del espectro autista y los padres de familia eran los que tenían que estar en la sesión porque estaban a su costado, yo estaba a través de la pantalla, yo lo guiaba, yo lo orientaba, claro está, pero él el que era quien hacía todo, quien lo hacía pintar, quien le daba una indicación, quien lo reforzaba, etcétera, etcétera, etcétera. Después también estaba el cansancio, estaba la frustración, a veces la incomodidad y era también el poder apoyarlos, el poder orientarlos en que nos cuente alguna característica particular que pueda estar pasando en casa y que no necesariamente ocurra en sesión, porque a veces también todo lo que trabajamos en sesión hay que buscar que sea lo más ecológico posible para que se extrapole al entorno cotidiano del niño. O ciertas cosas que van a pasar en casa y que no necesariamente en sesión y que es importante también el poder abordarlo probablemente por medio de un análisis funcional de la conducta y poder también llevar al padre en ese camino. ¿Bien? Entonces, todo esto que te he mencionado a nivel de intervención hay que tenerlo en cuenta. Modelos que se van a utilizar con el niño, apoyo también a nivel de emociones con el padre de familia y también estrategias que ellos puedan tener para poder desenvolverse mejor también, ¿no? Con su hijo y su hija. Y quiero o no, ahí solamente estamos hablando a nivel de hogar, a nivel de casa. Estamos dejando de lado Ujú. quizás el nivel de colegio, Colegio. al nivel de colegio. Sí, que Y es el de colegio otro tema. Es otro tema es bien diferente. muy diferente, mucho más retador, pero tampoco imposible, ¿no? En este caso. Claro. Mira, me parece importante que hayas resaltado esas tres maneras, ¿no?, de intervenir, que da cuenta de una palabra que nos tiene que atravesar a todos los profesionales, que es ser flexible. Al igual que en la evaluación, no tienes un solo instrumento para la población que tú sabes evaluar, sino que tienes un abanico, ¿no?, de posibilidades, si es que las características son así o son asá, ¿no? Igual en intervención, por lo de la pandemia, ¿no? Imagínate que una intervención no hubiera permitido que tú puedas interactuar a través de una pantalla, imagínate, ¿no? O Claro, que hubieras tenido algunos instrumentos que no permitían, ¿no? Que solamente en el consultorio, ¿no?, en sesión te hubieran permitido eso, no se podría, ¿no? Entonces uno tiene que manejar bastantes posibilidades. Y bueno, ya tú lo has ido más o menos esbozando a lo largo de lo que has estado mencionando, el tema de el consultorio como un espacio, la casa como otro, y el colegio, ahora último que salió, como otro espacio, ¿no? Resalta la importancia de las miradas, ¿no?, de la mirada ecológica, ¿no?, en la intervención, eh, pero que estas intervenciones que tú has mencionado, esas tres en específico, las realiza el profesional de psicología, en acompañamiento con el padre, yendo a sesión. Pero hay otras, por ejemplo, ¿no?, el DUA, que ayuda a adaptar, no, bueno, no adaptar, ¿no?, sino universalizar, ¿no?, el currículo,
el acceso a la educación, a veces en específico o bueno, centrándonos o, ¿cómo se puede decir? Como primer bastión, ¿no? A la neurodiversidad, ¿no? El DUA se basa mucho en eso. ¿Cómo trabaja el psicólogo bajo este enfoque pedagógico, el DUA, esta nueva tecnología que tengo entendido en España está normado, ¿no? Ya es algo, vamos a decirlo, no obligatorio, ¿no? Que no debería tomarse así, ¿no? Como obligatorio, sino que es algo que beneficia más, ¿no? Tiene más evidencia, es algo que permite el acceso a los estudiantes a la educación y debería usarse, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol y cómo podríamos importarlo aquí a Perú? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, me parece muy interesante esa pregunta en general con respecto a lo del DUA. He tratado de investigar, he tratado de indagar, ¿no? Un poco más acerca del modelo, porque hasta donde yo estaba en el colegio, justo el año que viene, o sea, me estoy refiriendo a este de acá, ya se iba a implementar el DUA, ¿no? Como una estrategia para poder, de alguna manera, sobrellevar de mejor manera no solamente el trastorno de espectro autista, sino cualquier tipo de trastorno que se pueda presentar dentro del aula de clase. Bien, porque es un modelo para poder de alguna manera generalizar los objetivos en el aspecto educativo con respecto a las características que presente cada uno de los chicos y también fomentar los aspectos de la motivación en ellos mismos. Bien, entonces, el modelo DUA, incluso me ha llamado bastante la atención ahí buscando un poco de historia, no es tan actual como parece, tiene años. Y bueno, puede ser por ahí del 90, te estaría hablando aproximadamente un poquito antes, inclusive, porque está basado, por lo que he estado escuchando, en aspectos de neurociencia como también de psicología cognitiva. Esas son sus bases principales del DUA. Se enfoca en ciertas redes neuronales, me ha llamado la atención que incluso esté planteado bajo ese enfoque por aspectos motivacionales, por aspectos de recursos que tiene el niño y también cómo es que procesa toda esta información. Entonces, una vez sabiendo ese modelo, ¿cómo es que se emplea no en un aula de clase? Digamos, yo normalmente, si voy a dictar una clase, pongo mi diapositiva, ¿no? Frente a todos los niños y yo empiezo a dictar, ¿no? Empiezo a dictar, me importa y es importante también, claro está, no acabar lo que debo que hacer, pero en el camino no me percato de que Pepito, por ejemplo, ya se distrajo. ¿Por qué? Porque es una PPT muy abstracta, no es una PPT que tenga algún elemento que le llame la atención y simplemente se pierde en el camino. Por otro lado, tengo a Juanito, ¿no? Que está prestando atención, pero rápidamente no puede incorporar cierta información que es importante que me gustaría que recuerde, porque quizás mantengo del mismo color todas las letras, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y por otro lado, pues tengo también a mi Ganito, ¿no? En alguna situación de que no entienda por completo el texto, porque hay ciertos elementos que no reconoce, y eso hace que también su atención de alguna forma divague. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, el modelo DUA? Que por esta situación en particular que he mencionado, muy ficticia, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo primero, okay, yo como docente, porque más que todo te diría que está dirigido a docentes. Yo como psicólogo puede ser que brinde las características, en este caso a los profesores, para que sepan, ok, en casos de trastorno del espectro autista, van a enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? En casos de trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, van a ver este tipo de situaciones también. O sea, yo te voy a indicar qué es lo que va a pasar y ya como uno como docente va a tener que emplear este modelo para poder sortearlos. ¿Cómo? Ok, si yo sé que tengo una diapositiva demasiado abstracta, demasiado monótona, puedo cambiarla de alguna manera. ¿Por qué? Puedo agregarle sonidos, lo cual me permite captar su atención. Puedo agregarle colores para que también de alguna manera los niños, solamente veo letras en negro, ¿no? Pero ahora veo ciertas palabras resaltadas, van a enfocar la atención también en esos elementos que yo, obviamente, de manera intencionada, quiero que recuerden.
Puedo agregar imágenes como ciertos pictogramas para poder de alguna manera que si hay algún elemento que probablemente no puedan reconocer o sea una palabra nueva, un poco más complicada, permita también esa asociación y facilite justamente el aprendizaje en cada uno de ellos. Y ojo, el hecho de poder aprender, ¿no? El hecho de poder saber de que también lo estás logrando te motiva a continuar en ese proceso de aprendizaje. Porque ¿qué pasa generalmente? Y probablemente hasta ahora no suceda. ¿Qué sucede cuando algo es muy complicado? Nos rendimos, nos aburre, empezamos a bostezar. Bueno, como adultos decimos, debo que hacerlo porque no tengo de otra, porque debo que aprender, porque debo que aprobar, etcétera. Es una situación un poco ya un poco más límite, ¿no? Pero en el caso de los niños no. Se van a poner a jugar, van a hacer bulla, se van a distraer y van a hacer menos lo que deban hacer en aula. Entonces, ese es el concepto en sí de lo que busca el DUA. Motivar, reconocer y saber qué es lo que saben y poder potenciarlos por medio de estas, entre comillas, adaptaciones que se hacen de manera global. Porque si fueran adaptaciones curriculares de manera muy estricta, ahí sí sería un panorama muy diferente a lo que plantea el DUA. Porque la adaptación curricular en sí se ha centrado solamente a adaptar objetivos, a adaptar fichas, a adaptar la clase para quizás 1, 2, 3 niños en específico. Pero el DUA busca dar un material diferente. Un material diferente, pero el DUA busca generalizar todo para que todos en general aprendan y no necesariamente hay ese proceso, lo cual son dos aspectos muy diferentes, adaptaciones curriculares a lo que es el DUA. Y nuevamente regreso, y creo para ir casi cerrando esa idea, de que el psicólogo va a poder brindar esas características de lo que ocurre con el niño para que los docentes sepan también cómo hacer y cómo, entre comillas, mejorar las clases para captar la atención de cada uno de ellos, de integrarlos, de jugar, de potenciar aspectos que hemos mencionado también anteriormente. Mira, qué chévere, lo has explicado excelentemente. Lo del DUA. Es un modelo, claro, sí, que tiene ya bastantes años, bastante tiempo, que curiosamente no parte en la psicología, es en la arquitectura, que tiene que ver, se centra más en el aspecto del acceso a poder entrar a un edificio, por ejemplo, ¿no? Un edificio que está diseñado con escaleras solamente, las personas que entran con silla de ruedas no pueden, a las personas que se les dificulta caminar tampoco, ¿no? Y en lugar de estar parchando, poner al costado una rampa, comenzar a diseñar los edificios ya con rampas, ya con ascensor, con señalizaciones más vistosas, ¿no? Para que las personas no se confundan. Alguna persona que no ve, ¿no? Y eso lo quería incluir también en tu aula ficticia, Nicolás, no atiende porque no ve la pizarra. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso para universalizar, darles una ficha a todos los estudiantes? Además del material que yo presento en mi diapositiva, le damos un material impreso. Y también lo colgamos a la página del colegio, ¿no? Ajá. Lo subimos el material y ellos lo pueden descargar y estudiar en casa, ¿no? Dar una clase o grabar las clases, ¿no? Y que las puedan ver después, etcétera. O sea, ver la manera en que ellos puedan acceder al conocimiento y mantenerse motivados, ¿no? Como tú dices, mantenerse motivados, darles opciones, no decir, ya, ustedes van a hacer una exposición sobre esto en específico y lo tienen que hacer así cuadriculado, como yo digo. No, pues darle posibilidad de, puedes adaptarlo según algún gusto que tú tengas, algún interés que tú tengas. Te gustan los muñecos, ¿no? Los dibujitos, le puedes poner, etcétera, ¿no? Darle una temática un poco más flexible, abierta, para que ellos se sientan motivados. Y bueno, eso muy bien, ¿no? Es algo chévere que nos hayamos abierto a eso, ¿no? Una adaptación siempre va a costar más que la prevención, ¿no? Del diseño universal del aprendizaje. Y bueno, esos son los tópicos en los que quería conversar. Me gustaría responder una pregunta, o bueno, que respondas, perdón, una pregunta que han dejado en el chat.
la señorita Marita ha dejado. ¿Es verdad que las características de autismo son diferentes entre hombres y mujeres? ¿Qué nos podrías mencionar al respecto de eso? Bueno, para comenzar, hay una mayor prevalencia de inicio de entre niños y niñas. O sea, mejor dicho, entre hombres y mujeres. La prevalencia siempre en hombres es mayor con respecto a las mujeres en muchos de los trastornos del neurodesarrollo. E incluso también en algunas situaciones la gravedad de los síntomas o de las características que vayan a presentar de igual forma. Se menciona y se dice incluso de que las características presentes en las niñas son ligeramente más sutiles, son más de alguna manera que puedan pasar por agua fría. Y si uno no es consciente y conoce bien las características, se le puede escapar, se pueda pasar. Entonces, de que entre uno, por sexo, ¿no? En este caso, uno y el otro difieren, sí, vamos a tener aspectos de prevalencia en la intensidad de las características, pero está en nosotros el hecho de tener un buen marco teórico o saber cuáles son los síntomas que debo que tener en cuenta para poder hacer una buena evaluación y que no por ser un niño o por ser una niña, ¿no? En ese caso, me agarre desprevenido, ¿no? Y haga un mal diagnóstico al final. Claro. Y esta palabra que has utilizado ahora, ¿no? Que ha venido otra vez a la conversación, que es la prevalencia. Yo sé que se puede explicar en que es más fino, perdón, es más fina la evaluación, por eso aumenta quizá la prevalencia, ¿no? Lo que mencionaste al principio del político que había dicho que en pandemia se había, por eso había aumentado la prevalencia de autismo. Tal Y cual. ni siquiera utilicé esas palabras, ¿no? Pero ya, aumentó la prevalencia de autismo. Eh, ¿qué cosas, ¿no? ¿Qué hipótesis se manejan para poder dar cuenta de este aumento? Porque sabemos que no es un contagio, no es una lesión directa, ¿no? Lo que tú ya has ido mencionando, no son varias de esas cosas, pero podrían ser algunas. Sabemos lo que él mismo dijo, o bueno, seguramente cree, y muchas personas también, que las vacunas tienen responsabilidad en esto. Y creo que al nivel de conversación ya que uno llega, no es necesario decirlo, parece que es algo ya que termina como falso, pero igual está bien explicarlo, ¿no? ¿Qué factores o qué variables, ¿no? Se manejan para explicar este aumento de prevalencia? Bueno, dentro de las variables, en este caso, para mi punto de vista, siempre está en las actualizaciones constantes que hay con respecto a las características o los síntomas, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes, por eso también los manuales diagnósticos, bueno, yo hablo mucho con respecto a lo que es el DSM-5 revisado, ¿no? Que es uno de ellos, pero también está, por ejemplo, el CIE-11. Ahora, probablemente en 2 años tengamos el DSM-6, también como lo indicaba, ¿no? Y va a traer muchas más especificaciones y quién sabe, no lo sé, la verdad, otra nomenclatura para el trastorno del espectro autista. No sabemos qué gran cambio o innovación va a tener. Siempre suele haber esto, ¿no? Entre una edición y otra, ¿no? En estos momentos. Así que la precisión en cuanto a signos y características puede ayudar, ¿no? También está en la precisión de los diferentes instrumentos psicológicos. Si yo estoy hablando de muchos años atrás, la cantidad de instrumentos que había en aquel entonces no es la misma en la que hay ahora. Claro está que tampoco significa aplicar por aplicar, ¿no? Sino de que cuáles son aquellos que me van a servir a mí, ¿no? En este caso, para poder hacer el mayor diagnóstico, el mejor diagnóstico posible. Yo quiero evaluar aspectos de desarrollo, yo quiero evaluar inteligencia, quiero evaluar personalidad, quiero evaluar funciones ejecutivas, etcétera. Entonces, en base a eso, yo elijo el instrumento que más necesito y también me da esa mayor precisión posible, ¿no? En este caso. Luego, no sé si la palabra puede ser tipo, puedo ya sugerirme a ciertas cosas, como que también están estos factores de riesgo, pero que no sabemos pues a plenitud qué puede estar pasando, como aspectos del ambiente, aspectos a nivel de alimentación, que también puedan estar influenciando en esta mayor incidencia. Ojo, lo estoy lanzando como datos al aire porque sabemos que existen factores de riesgo que afectan a diferentes trastornos en general.
pero obviamente que no podemos determinar si es que, ok, por tal alto consumo no sé, vamos a decir una general, ¿no? Por mucho consumo en proteínas o en grasas saturadas, esto afecta al desarrollo embrionario, ¿no? En este caso del feto, y eso produce de que a largo plazo tenga trastorno en este caso, trastorno del espectro autista. No sé. Entonces, yo puedo decir mucho de las cuestiones que en general se mencionan con respecto a este tipo de trastornos, ¿no? Pero claro está que siempre voy a hablar más que todo del campo. Ok, cuando yo ya estoy acá con el niño, pues signos, signos, síntomas, los manuales diagnósticos, las pruebas psicológicas, como también eh, investigaciones que salgan constantemente brindándonos mayores y mayor cantidad de aportes, ¿no? Porque como digo, puede ser que en algún punto con alguna técnica de neuroimagen me sirva para diagnosticar. ¿Sabe qué, señora? Vaya al cuarto de allá, le van a aplicar un electroencefalograma y si sale que tiene déficit en tal zona del cerebro, listo, sé que tiene trastorno de espectro autista. ¿Algún día pasará? Es muy probable. ¿Cuándo sucederá? No tengo la menor idea. Pero todas estas cosas que he ido mencionando, pues es probable que hayan aumentado la incidencia o la prevalencia, ¿no? En este caso de el TEA como tal, ¿no? Ujú, ujú. Sí, me parece correcto, prudente, ¿no? Lo que mencionas, que por las tecnologías que han ido evolucionando, es que aumenta esta prevalencia, ¿no? Existía entonces una, vamos a decirlo entre comillas, una prevalencia no oficial, quizá, que quedaba al margen de las posibilidades o de los límites de nuestras tecnologías anteriores, pero ahí estaba, solo que Claro. no se veía, Y, ¿no? y Por el también tema de ten en cuenta definiciones, que etcétera. no solamente, claro, y no solamente el tema de tecnología, sino también el acceso a la población. Ahora todo está más intercomunicado, todo está más interconectado, entonces el hecho de poder hacer un mapeo sociodemográfico general es también mayor precisión, ¿no? En cuanto a esta prevalencia que existe, porque si nosotros nos vamos a factores como, por ejemplo, si vemos las prevalencias que hay en Estados Unidos, que nos brinda la propia la OMS a nivel mundial, que ha salido la última en el año 2021, ¿no? Porque antes era de 1 en 136 o en 130, y la última cifra que lanza es 1 en 127, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un aumento en, querramos o no. Otro también, puedes encontrar, hay un metaanálisis muy interesante, ¿es un metaanálisis o en sí es una prevalencia mundial de trastorno del espectro autista? Que salió publicado el año pasado. Se llama The Global Prevalence of Autism Spectrum Disorder in Children, ¿no? A Systematic Review and Meta-Analysis. Esto salió el año pasado por medio del equipo de Alwyn Isaac, donde menciona de manera mucho más precisa las incidencias que hay por determinados países, inclusive. Es una monstruosidad de investigación, es muy buena en realidad, y la recomiendo ver para que la puedan leer para ver cómo va también la prevalencia, ¿no? A lo largo de los diferentes continentes también. Ujú. Y algo de culpa tenemos nosotros, quizá, como sociedad, como profesionales, ¿no? De esta masificación por la interconexión que tenemos, ¿no? La globalización, esta masificación del término, el mal uso del Ah, término. Bueno, sí, no, no me claro. gusta mirar a los ojos a la gente, entonces creo que soy autista, ¿no? Comentarios como este. No, Y profesionales que validan esto. sí, eso sí Uh pasa muy a -huh. menudo. Creo que uno de los términos, entre comillas, más contaminados es soy hiperactivo. El de Otro, autismo, también. sí, el hiperactivo es uno de los términos más utilizados para todo. Me muevo mucho, soy hiperactivo. O que no presto atención, soy un inatento. Que esto, que lo otro. El TDAH es uno Uh de -huh. los diagnósticos más complejos que tiene para el diagnóstico por la suciedad, entre comillas, que tiene de fondo ahora. En el tema del Sí, TEA, sí, sí. menos mal no tanto, pero igual ocurre como tú dices, porque no se junta con compañeros, porque le da temor probablemente mirar a los ojos a otra persona y que no necesariamente tenga que ver con un aspecto propio del diagnóstico como tal, sino que más bien va a un aspecto de personalidad o puede ir a un aspecto de ansiedad, ¿no? En este caso, decimos, tiene autismo, tiene TEA, ¿no? En ese momento. O porque, por ejemplo, yo
ah, quizás puedo decir una infidencia, ¿no? A mí me molesta mucho que yo soy autista también. Y digo, ¿pero por dónde? Yo hago esto, yo hago lo otro, me he fijado el DSM-5 por la broma que me has hecho y yo no cumplo con ninguna de las características, bueno, una que otra, pero no cumplo con las características totales que exige el manual diagnóstico. Entonces siempre lo han usado también en forma despectiva y de broma, ¿no? En este caso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque eso también conlleva a que las familias tengan temor de, por ejemplo, de mencionar cualquier tipo de condición en general durante la jornada del colegio y a veces ocultar estos diagnósticos, ocultar esta información al centro educativo, también los limita para poder brindar las estrategias que los niños necesitan en ese momento. Y es todo un proceso también para que los padres lo acepten, lo asimilen. En algunos casos, cuando el niño es mayor, pues también quiera compartirlo, como no, a sus demás compañeros. Y también generar un aspecto de concientización con los chicos dentro del aula, ¿no? En este caso. Sí, 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 correcto, correcto lo que mencionas. Sí, pues hacer quizá contención, vamos a decirlo, esa palabra también está de moda, hacer contención en esto, en este aspecto, ¿no? Alguna vez que veamos en redes sociales a alguien, o porque hay celebridades, hay famosos, o personas de a pie, ¿no? Que hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Ay, es mi TDAH, ¿no? O ay, es mi autismo, ay, perdón, mi dislexia, ¿no? También que es otra palabra de moda, de que siempre, siempre la mencionan, para cualquier cosa que tenga que ver con leer, con ver, con dislexia, ¿no? Terrible, terrible, terrible esta situación. Y Usamos bueno, ya muy, para... muy suelta los Dime, dime. diagnósticos. O sea, usamos de manera Sí, sí, muy sí. suave los diagnósticos en ese sentido. Sí, 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 definitivamente. Imagínate, alguien profesional se demora 1, 2, 3, 4, 5 sesiones para diagnosticar y alguien, como ve que no mira los ojos, ya está. Tú tienes Debes esto. tener autismo, debe ser. Se pasa. Sí, pues. Y ya, como te decía, para terminar, ya, el último tópico que quería que nos menciones, esto es una curiosidad personal, ¿no? Ah, sí. Hemos estado hablando bastante del espacio colegio, ¿no? Del espacio casa, padres, ¿no? De el diagnosticado con trastorno del espectro autista, dependiente de ellos, pero ¿cómo es la vida después de, ¿no? Después de los 18 años? ¿Cómo es el trastorno del espectro autista en adultos? No sé si tú alguna vez has tenido algún acercamiento, ¿no? Yo sé que tu población es la infanto-juvenil, pero ¿cómo es que se puede detectar? Quizá nunca se la ha detectado, nunca se la ha diagnosticado, se la ha tratado por esto, pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese mundo que yo sé es muy distinto? ¿No? Porque las exigencias son diferentes. Si se nos es complicado aceptarlo en un niño, en un adulto debe ser aún más. ¿No? Las etiquetas, los prejuicios deben ser mayores. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es la situación? ¿Qué has podido percibir? Bueno, a ver, en general, sí, agradezco en este punto que menciones porque sí, estoy más dirigido a la parte de infanto juvenil, pero en la parte de adultos, pues hay que tener en cuenta de que el tema del trastorno del espectro autista siempre puede venir acompañado también de ciertos aspectos comórbidos. O sea, no van a explicar el aspecto comórbido, el diagnóstico, ¿no? Pero sí se van a poder ocurrir, por ejemplo, los aspectos de ansiedad, ¿no? Que también en la parte adulta pueden existir. También ocurre que con el paso del tiempo hay una cierta cantidad, me gustaría saber la prevalencia, ¿no? De manera un poco más específica, de jóvenes o adultos que tienen niños con trastorno del espectro autista que pueden generar también el tema de la esquizofrenia. Pero no siempre se va a poder obtener el diagnóstico como tal por ciertas dificultades que puedan brindar al momento de de responder alguna pregunta, de llegar a ese nivel de abstracción, de reconocer de que lo que están observando, lo que están viendo también, como sucede en el diagnóstico, ¿no? Del otro lado, pues no es real, etcétera. Entonces, en la parte adulta, el diagnóstico va a estar presente. Si es que se da en la parte adulta, es porque de niño no sabíamos, había un mayor desconocimiento, que puede ser algo que durante años pasados haya podido ocurrir y que ahora en la actualidad, con todo lo que sabemos, y yo veo a mi colega, ¿no? Veo a mi compañero que es muy rígido, que es muy estricto con las cosas, que tiene ordenado
no sé, por ejemplo, ciertos folios, ¿no? De manera muy precisa, por orden de tamaño, por colores, etcétera. Y uno dice, ¿de casualidad no tendrás algún tipo de diagnóstico? Que, ojo, también puede diferir con el tema del TOC, ¿no? Pero también son comportamientos estereotipados. Entonces, eso conlleva a venir la duda. Y claro, dentro del mundo adulto puede haber sí ciertos prejuicios, pero por otro lado también puede significar, ahora entiendo todo, el por qué me sucede este tipo de cosas, el por qué tengo temor al momento de relacionarme, el por qué ordeno de determinada manera este tipo de cosas, el por qué organizo o realizo ciertos rituales antes de ponerme a hacer una determinada actividad. Entonces, sí es cierto que puede tener cierto temor a saber qué es lo que pasa, pero por otro lado también puede conllevar a comprenderse a sí mismo de lo que sucede. Y probablemente pues la intervención no vamos en ese momento a aplicar ABA, no vamos a hacer en ese momento un Jasper, porque estamos hablando ya de personas adultas. Bueno, estamos restringiéndolo quizás a un nivel 1, ¿no? Lo que antes se denominaba Asperger, para poder hacer intervenciones ya un poco más a nivel de habilidades sociales, al poder ir flexibilizándolos también al interactuar con su entorno cercano, etcétera. O sea, el enfoque no va a ser el mismo porque ya son adultos, ya y son entre comillas funcionales, son personas que han podido cumplir una carrera, que están trabajando, que se encuentran en un puesto de trabajo y más bien ello le permita potenciar justamente cada uno de esos aspectos. Así que sí puede ser un poquito de prejuicio, lo entiendo, lo comprendo porque es algo desconocido, pero también es un punto a favor para poder, ok, sé lo que tengo y ahora sé lo que debo o lo que debería hacer en este caso, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? Cómo cambia vamos a decirlo, las necesidades, ¿no? de intervención según la etapa en la que se encuentre. Mira, nos han dejado una pregunta. Ya entramos a la parte final, ¿no? Ya tocamos los tópicos que estábamos interesados en conversar. Ahora, bueno, vamos a responder las preguntas del público, ¿no? Aquí Franco nos dice, brindo talleres de habilidades sociales con adolescentes. En este taller se quieren incluir chicos con trastorno del espectro autista. ¿Qué recomendación me podría brindar para llevar a cabo en mi taller? Por ejemplo, ahí sería importante, voy a hablar de manera muy general, ¿no? Porque si yo organizo un taller, siempre es importante conocer primero las características del niño, saber qué le gusta, saber qué le agrada, ¿no? En este caso. Gracias a ello, en base a los materiales que tú puedas exponer en ese momento, que puedas emplear, que puedas utilizar, vas a captar probablemente la atención de cada uno de ellos o incluso también aspectos manipulativos. No solamente nos quedemos con aspectos a nivel auditivo, con aspectos a nivel visual, ¿no? Que son en este caso videos. Y gracias a ello te permite a ti o a los niños pues engancharlos, que presten atención, que también gracias a ese enganche puedas realizar preguntas o que de alguna u otra forma fomentar también el juego entre cada uno de ellos, ¿no? Puede ser que a algún grupo pues le guste, no sé, hacer una determinada actividad, a esos chicos en general los puedas agrupar y también de alguna manera les permita interaccionar, ¿no? De manera global. Entonces, es muy importante que si bien tienes un esquema base de lo que tienes que hacer en tu taller o en tu sesión, conoce qué les agrada, conoce qué les gusta, conoce qué les ayuda quizás incluso a aprender o a prestar atención y eso explótalo al momento de realizar en este caso tu taller, ¿no? Y te va a ayudar muchísimo también. Sí, 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 claro. Apliquemos el dual, ¿no? A un Eh, modo un poco rústico, ¿no? A trompicones, pero tengamos esa filosofía, ¿no? De flexibilizarnos para las distintas poblaciones que vamos a las que nos vamos a enfrentar. claro. Sí, pues, no, acá nos dice, gracias. Entonces, el primer paso, identificar gustos y preferencias. Claro, ¿no? Elaborar un perfil, ¿no? grupal e ir especificando según la necesidad de grupo, sería entonces. Tal cual. Ya en base a eso puedes comenzar a trabajar y vas a poder tener un mayor control, ¿no? De todas maneras,
siempre ten reglas, ¿no? Que puedas mencionar al inicio, que puedas tener de manera visual en ese instante, ¿no? En ese momento, para también no perderlos de vista a los chicos, ¿no? Y que también te presten atención. O sea, también te va a ayudar siempre a como que tener un feedback, ¿no? Constante de la situación. Claro, reglas, eso es muy, muy importante, ¿no? De Para todas todas las maneras, poblaciones y en específico para ellos. que les ayuda mucho. Bueno, sí, 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 bastante. Entonces, parte final, quisiera pedirte una recomendación, una sugerencia, una reflexión, algo que nos puedas dejar a los que te hemos escuchado en esta mañana de Lima, tarde de España. ¿Qué nos puedes Bueno, dejar? en el campo profesional, no voy a decirlo como psicólogos, siempre hay que actualizarnos, afinar mucho el ojo clínico para poder realizar un buen diagnóstico, apoyarnos siempre en literatura, en poder no siempre aplicar todos los instrumentos que tenemos en el momento, sino segregarlos, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tengo en ese momento, en ese instante, y entablar mucho apoyo también a los padres de familia, porque si bien nosotros somos ajenos, ¿no? A esa situación, en algunas situaciones ellos no necesariamente lo están pasando bien. Y hay bastantes investigaciones también que se realiza a padres con niños de trastorno del espectro autista que les genera como que también burnout, vamos a decirlo así, ¿no? Hay muchos estudios que hay evidencia de ello, ¿no? Así que eso por el lado de nosotros como especialistas, ¿no? Y como padres de familia, pues siempre tratar de apoyarlos, de comprenderlos. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, es un camino un poco arduo, pero que tiene bastante frutos y tiene también bastante provecho para cada una de esas familias, ¿no? En este caso. Así que mi mayor consejo es siempre actualizarse, siempre solicitar apoyo, estar muy atento a todas las señales que pueda haber y actuar lo más rápido posible. Eso es lo más importante. Eso. Y con este mensaje de resiliencia, ¿no? De esperanza, de llamado a la profesionalización, ¿no? A la especialización, a investigar, nos despedimos. Te agradezco muchísimo, Yamper, por habernos deleitado, ¿no? Con este tema que es tan interesante. Nos has hecho una buena síntesis, ¿no? Porque hemos hablado, ya que el tema era intervención, pero también hemos hablado de evaluación, hemos hablado de la prevalencia, de los manuales, de educación, etcétera, ¿no? Hemos tocado muchos tópicos. Te agradezco mucho tu tiempo, tu iniciativa, ¿no? Porque esto nació en una interacción informal, quizá, ¿no? Y bueno, espero que en otras oportunidades podamos conversar, ya sea en público o en privado, ¿no? Yo sé que el contacto igual se va a mantener acerca de estos temas tan interesantes. Y bueno, ¿no? Hacemos la invitación a ustedes a seguirnos en la página, seguirlo también aquí a Caballero Yamper, en su página. Dila tú porque yo no sé inglés, perdóname, yo no sé Bueno, mencionar el es inglés, pero igual vamos a sí, dejar. por favor, sí, se llama It's Mr. Reynolds. Me pueden seguir en Instagram, principalmente, donde ahí estoy colgando contenido con respecto a lo que voy haciendo en mi día a día. Es como un blog prácticamente. Mañana es muy probable que suba fotos de mi graduación, de la maestría como tal. Cuando defienda la tesis también voy a estar subiendo fotos y de cualquier, si me permites también, ¿no? Curso que vaya a realizar de manera gratuita, porque es algo, una iniciativa que tengo y cualquier anuncio también de algún curso que vaya a dictar en Blumenfeld, también lo voy a poder compartir en este caso. Así que nada, yo de verdad te agradezco muchísimo. Es algo que estaba muy nervioso de realizar, aunque no lo parezca. He estado leyendo, he estado preparándome para poder saber qué decir. Y nada, o sea, yo puedo saberlo, pero siempre es importante actualizarse, como digo. Y el DUA fue un reto también para mí, ¿no? De entenderlo, comprenderlo, saber un poco de bases, sobre todo eso. No vayan. Muy bien, muchas Eres así, gracias. Sí, pues, nerviosos por nuestro fiscalizador acá, Blumenfeld, que se ha puesto la máscara de melcochita y nos ha dicho no vayan, no vayan
Pero sí, vayan a seguirlo, vayan a seguirlo. It's Mr. Reynolds, ahí lo va a copiar seguro, lo va a dejar es por escrito y cualquier cosa, encantado, ¿no? Me pueden escribir también por ahí alguna duda, alguna consulta, algún comentario, ya yo estoy atento también, ¿no? Yo a ese señor lo conozco, creo que lo conozco. De algo lo conocemos. De algo lo conozco. Muy bien. No, no lo conozco. Sí. Ay, muy bien, pero... nos despedimos entonces. Muchas gracias por su presencia, espectadores, y muchas gracias a ti otra vez, Jean-Pierre. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.